Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 para la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy, 8 de julio del 2021, sería el 10º webinar para esta clase. Y entonces estaré compartiendo hoy con ustedes la pantalla, por supuesto, de la plataforma Saya del instituto. Vamos a ver si se abre rápidamente por acá. Lo que sería ya pues, como hemos venido recorriendo, este tercer corte referido a memoria descriptiva. Recordándoles, bueno, la semana pasada, en el webinar número 9, revisamos las referencias de lecturas con respecto a lo que serían las estructuras de organización, si se quiere, de cómo hacer una memoria descriptiva, cuál es el contenido que lleva. Recordándoles pues también que, bueno, una memoria descriptiva para el diseño, aplicado al diseño y sobre todo al diseño gráfico, pues es la descripción, como su propia palabra lo dice, la descripción de absolutamente todos los detalles referidos al proceso de diseño y al diseño como tal, a su finalización, los porqués, las justificaciones, desde las referencias que se tomaron desde el principio de búsqueda de información, quizá esa búsqueda de información, pasando por los procesos, llamemos creativos, ¿sí? De incubación, de verificación, etcétera. Entonces allí hay búsqueda de información, de síntesis de esa información, de ya una vez consolidado en los temas, pues se describen los aspectos que el diseñador toma en cuenta para ese diseño final. Se colocan allí, se describen tanto textual como gráfico, y finalmente se coloca lo que sería la maquetación final dentro de esa memoria descriptiva. Entonces, eso es lo que elaboraremos este semestre, sí, y para este tercer corte, con respecto a lo que sería, por supuesto, lo que vinimos viendo desde el principio, diseño de carteles y diseño de afiches. Entonces, ya revisamos referencias de lectura, como les decía, entonces es bueno para recordarles que descarguen esos archivos que aparecen allí, los lean, los retomen, ¿ok? Copien todos. Obviamente, la idea es que ustedes también puedan ubicar otro tipo de información, ampliarla, ¿sí? Como buenos estudiantes universitarios, ampliarla para que complementen la información. En la unidad 3 de este libro, ¿ok? Le vamos a dar clic. Es lo que vamos a extendernos un poco hoy. Yo por acá en la sección número B, o la sección B, tengo abierto ya este libro. Ustedes le dan clic como conocen. Aquí pues hablamos sobre lo que sería la unidad 3, memorias descriptivas para el diseño gráfico, el objetivo general, que sería aplicar los componentes necesarios para el análisis y la elaboración de memorias descriptivas en los carteles y afiches. Entonces, aquí un ejemplo gráfico de un libro, una portada de un libro, el diseño editorial, de, este, de Gasto Dal Ponte, lo pueden revisar. Fíjense que, bueno, aquí hacen pues su portada referida a lo que va a contener ese elemento, ¿ok? Entonces, en este libro, pues yo les explico a manera general también, y un poco de los elementos que me faltaron mencionarles en un principio la semana pasada, qué es la memoria descriptiva, para qué sirve, ¿no? Entonces, la memoria descriptiva, dice acá, para el diseño gráfico y para cualquier área del diseño, sea diseño industrial, textil, de modas, la misma arquitectura. En ingenierías, por supuesto, también se manejan memorias descriptivas. Y en el arte también es la documentación donde se explica detalladamente las dimensiones implícitas de un proyecto de diseño. ¿Okay? Eh, una memoria descriptiva en diseño conforma el documento técnico, esto es importante, el documento técnico del proyecto de una organización o firma de diseño, por decirles algo. La memoria descriptiva
se redactan, insisto en esto, los detalles técnicos de diseño, ¿ok? Abarcando desde lo más general hasta lo más particular, ¿sí? Siempre vamos a ir en ese sentido general y luego vamos desglosando esos elementos del aspecto, de los aspectos de diseño. Entonces allí vamos siendo más específicos en cuanto a lo que sería lo que va dentro de la memoria descriptiva. Dice allí también, por lo que este documento es muy importante, los elementos gráficos por sí solos no pueden hacer referencia para aclarar y determinar ciertos elementos, ¿ok? Entonces, por eso se hace y es necesaria la memoria descriptiva. Ciertas especificaciones, es decir, uno admira, pues, por supuesto, lo que sería el arte, el diseño, cuando se presenta la maquetación, pero a la hora de aspectos técnicos, como les decía la semana pasada, por ejemplo, en el caso de la impresión, pues hay que, de alguna manera, ya en la parte interdisciplinaria, cuando nosotros lo enviamos a otras instancias para que eso se reproduzca, pues debe tener esas especificaciones técnicas que les explicaba, ¿ok? Entonces, aquí decía, por lo que este documento es muy importante, puesto los elementos gráficos por sí solos no pueden hacer referencia para aclarar y determinar especificaciones en los mismos. Tienen que tener datos detallados para que precisamente facilitar la tarea de la persona encargada de impresión, también del cálculo del tipo de material el cual va a ser impreso, en el caso de la memoria, en el caso de la maquetación de algún diseño, en este caso de carteles, todo eso, y elaborar presupuestos, estimaciones de costos de un producto de diseño. Lo he colocado allí porque eso también se hace al final de cada proyecto de diseño, ¿ok? Es decir, allí cuando hablamos de presupuestos, los gastos y costos se manejan. A pesar de que no, quizás como diseñadores no lo manejemos nosotros, pero sí hay un equipo interdisciplinario que puede abarcar esos aspectos. Y bueno, uno debe conocer, o sea, para ser un diseñador completo, debe conocer también de esos aspectos, así como se conoce la parte de marketing y de publicidad, etcétera, pues también nosotros debemos manejar esa parte, o sea, debemos ser conscientes de que eso conlleva a gasto, a un costo. Entonces, en esta unidad 3 se realizarán memorias descriptivas para el diseño de carteles y afiches, ¿ok? Pero, les digo, esto es aplicado a cualquier tipo de diseño. Ok, aquí tienen las marcas, que son las palabras claves. Ok, aquí abajo. Y luego vamos a observar también en este libro los objetivos de aprendizaje de la unidad. El primero, identificar cada uno de los elementos y principios para la elaboración de la memoria descriptiva. También el segundo, distinguir los diferentes modelos para la elaboración de memorias descriptivas de acuerdo a la naturaleza del proyecto informativo o formativo. ¿Okay? Caracterizar los procesos internos que deben seguir en el análisis compositivo, en este caso, de carteles y afiches. En el anterior, en el segundo, cuando le hablaba, por supuesto, de producto informativo y formativo, pues obviamente el producto va a ser cartel y afiche, ya sea que ustedes tomen para el diseño de carácter informativo o carácter formativo, ¿ok? Eso para aclarar un poco. El cuarto punto, aplicar las determinantes de diseño en la generación de una propuesta de cartel y afiche. Entonces, fíjense, cuando decimos aplicar las determinantes de diseño, pues quiere decir que obviamente la vamos a hacer, pero como les decía y reitero esto, debe estar, estos determinantes de diseño deben verse, deben explicarse y deben entonces estar contenidos en la memoria descriptiva. ¿Ok? El contenido de la unidad, por supuesto, debemos reiterar el proceso de diseño que llevamos durante esta elaboración de carteles o afiches. ¿Okay? Modelos para la elaboración de memorias descriptivas. Hemos revisado algunas cosas. Hemos aportado también en el caso de los foros, ¿ok?
propuestas de estructuras de un proceso de diseño, procesos internos en el análisis compositivo, que lo hemos hecho a través de, por supuesto, de los elementos de aspectos de diseño, las actividades que intervienen en un proceso de diseño, determinantes, conceptos y análisis compositivo, ¿ok? Entonces debemos basarnos en estos elementos, no simplemente, a veces nos quedamos en el hecho, y entiendo, porque no venimos o no estamos acostumbrados a escribir, ¿sí? Simplemente a diseñar, a redactar, pero entonces debemos complementarlo en este caso con el texto, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, no debemos quedarnos simplemente con el diseño y entregarlo, sino que se debe explicar, ¿ok? Por eso les insisto que cuando ustedes ya estén realizando las actividades para este tercer corte, entonces hagan todo el registro, tengan toda la bitácora que llevan en cuanto al diseño, porque eso nos va a servir para vaciarlo en la memoria descriptiva que debemos entregar, ¿ok? En, en la otra página de este libro que está en la plataforma, pues también, como siempre, les he dejado enlaces recomendados sobre memorias descriptivas, ¿ok? Entonces allí les digo que revisen los enlaces que serán complemento de lecturas recomendadas y ayudarán a la elaboración de las actividades solicitadas en el tercer corte. Entonces, en un primer enlace, memoria de diseño gráfico, ¿sí? Este enlace tiene que ver con un diseño de logotipo. También, bueno, no exactamente encontré, y esa es digamos, el aporte que ustedes van a dar para lo que sería la memoria descriptiva para afiches o carteles. Que este taller, precisamente el taller de diseño, sirva para dejar ese legado de memorias descriptivas con respecto al diseño y sobre todo carteles y afiches. Entonces, como les decía al principio de esto, de la mención de descriptiva, cuando iba a hablar de este enlace, no encontré como tal, por supuesto, una memoria descriptiva que nos hable de cartel y que nos hable de afiche, pero sí algo parecido, por ejemplo, al rediseño de una página web. Entonces, allí ustedes pueden también como visualizar, observar qué elementos se colocan allí o que colocó el diseñador para que entiendan cómo logró o cuáles son los pasos. O sea que eso quiere decir que sí es un aporte, sí vale la pena eh, hacer este tipo de elementos para complementar el diseño, precisamente para que también nosotros como diseñadores comprendamos esa estructura, ¿ok? Entonces tienen dos enlaces por acá, ahorita los vamos a revisar, ya los tengo abiertos. Ajá, también aquí, pues como las actividades están referidas al tema de diseñadores latinoamericanos, ¿ok? Pues yo les he dejado intencionalmente algunos enlaces también para que revisen qué tipo de diseñadores ustedes tienen o se encuentran en Latinoamérica. Bien, entonces, diseño tiene los 5 diseñadores gráficos más famosos de Latinoamérica según este artículo, ¿ok? Diseño gráfico latinoamericano, algunos mencionan algunos diseñadores allí, 20 diseñadores gráficos latinoamericanos famosos que cautivan el mundo, ¿ok? Igualmente por acá también ustedes van a revisar si no se sienten, coloqué allí, si no se sienten inspirados con algunos diseñadores latinoamericanos y quieren de repente observar diseñadores venezolanos que han hecho vida a nivel nacional e internacional, sí, que han sido de influencia, entonces pueden dar aquí a este issue que está por acá, y pues lo observan, ¿ok? Aquí se repite, ¿no? Pero por cuestiones quizás tengo que revisar qué link cometí por allí. Entonces, por último, les dejo este enlace de recomendación para carteles y afiches publicitarios, ¿ok? Entonces, ahorita van a escuchar un poco de bulla porque van a sacar el carro, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, aquí, en memorias descriptivas, como les decía, pues ustedes van a revisar la estructura de lo que sería esa memoria descriptiva. Esto fue para un logotipo, ¿ok?
Entonces, van a revisar cómo el diseñador lo estructuró, qué utilizó, qué colocó, qué elementos elaboró, o sea, van a revisar que también hace detalles al respecto de, de ese, ¿cómo se llama? Ese diseño, ¿bien? Entonces, allí pueden revisar esta estructura por acá. También, en el otro que aparece por acá, ese slide chart, lo que les decía de ese rediseño, sitio web Canaima con GNU Linux, ¿ok? Entonces, pues aquí revisan qué fue lo que hizo. Él piensa que aparece como un planteamiento del problema, que por lo general en diseño, pues si no hay una necesidad, si no existe un problema, entonces, pues digamos que, ¿para qué hacer diseño, no? Entonces, él comenta aquí qué fue lo que hizo para poder, digamos, hacer ese diseño del rediseño de la página web. ¿Qué elementos utiliza? Los describe, ¿ok? ¿Cuáles serían los objetivos para el logro de esta memoria? Determinantes del diseño que utilizó, los describe de esta manera, aunque, insisto, ustedes en este recorrido de taller de diseño han manejado un poco más amplio ese aspecto de los determinantes de diseño, o aspectos de diseño que lo llamo, de manera más sintetizada, pero a su vez desglosada a través de la función, la forma, el contexto y la técnica, ¿ok? Entonces, esas determinantes de diseño, esos elementos que toma, pues es preferible que los desglosen de esa manera, ¿sí? El concepto gráfico o el concepto generador, que también llamamos nosotros, lo coloca allí, de qué trata, de qué lo colocó. Y bueno, aquí pues los elementos, la imagen o la línea gráfica, ¿okay? Que utiliza, ¿sí? A nivel de la línea gráfica, pues puede ser referente a lo que es los colores que utilizó, el texto, la tipografía, etcétera, que se va escribiendo dentro de esa memoria descriptiva. Con esto, ¿qué quiero decir? Que bueno, que el manual o la memoria descriptiva que ustedes hacen se hace a través o se presenta como buenos diseñadores que son, de esa manera que haga esa relación con respecto al diseño final, ¿sí? Independientemente, como les digo, nosotros vamos a elaborar, vamos a diseñar carteles y afiches. Entonces, cuando se presenta la memoria descriptiva, que es un escrito sobre el diseño, pues también debemos hacer referencia a través de esos gráficos que coloquemos, a través del texto que coloquemos, títulos, contenido, etcétera, pues hacer referencia a la línea gráfica del diseño de cartel o el diseño de afiche, ¿ok? Ya sea fondo, figura fondo, etcétera. O sea, tener esos elementos dentro de lo que sería la memoria descriptiva. No sé si me estoy explicando con esto. Sí. Entonces, la idea de colocar esta estructura de esta memoria descriptiva que les coloqué allí, de esta referencia, pues para que también se fijen de los detalles, de cómo se diagramó, cómo coloca los elementos que utilizó en este caso del rediseño de una página web. Entonces ustedes también pueden tomar esos elementos de lo que vayan a diseñar en cuanto a fichas y cartel y desglosarlos y tener esa línea gráfica dentro de la memoria descriptiva. Es decir, no queda como un informe, no es un simple informe y ya, no es una cosa que se haga en Word y ya vamos a cumplir con la tarea. No, esa memoria descriptiva pues también tiene su comida en cuanto a diseño, ¿sí? O sea, también tiene su diagramación, también tiene la parte de modulación, de cómo coloco las cosas para que se haga agradable a la lectura de quien lo vaya a, por supuesto, tener y a entender cuál fue su diseño. ¿Sí me explico con esto? No son 5 hojas, no es una sola hoja donde yo resuelvo los criterios de diseño y chao. No, insisto, es también dentro de la memoria, pues, pues hacer también diseño dentro de él. Manéjenlo como puede ser un manual, pueden aplicarlo a través de un catálogo si quieren, ¿verdad?
puede ser muy dinámico en cuanto a catálogo, sí. Puede ser también a manera de folletos con diversas hojas. Entonces, eso es, digamos, la innovación o lo que ustedes aportan como diseñadores a su vez de lo que es la memoria descriptiva, ¿ok? Tiene una buena portada, una buena contraportada, un buen índice, ¿ok? Esos elementos, a eso me refiero, ¿ok? Entonces, no sé si los que han entrado ahorita al webinar pues tienen alguna pregunta al respecto de esto. Bueno, la idea, entonces, revisar estos dos elementos que están por aquí. En el otro enlace que les coloqué aquí, de freelancer.exe, ¿ok? Entonces están diseñadores gráficos más famosos en América Latina, según esta página Freelancer, ¿ok? Entonces, aquí tienen Alejandro Magallanes, y ustedes lo revisarán con más calmita. Podemos hablar también de Jorge Aldrete, que también es un conocido, muy conocido también por aquí en Venezuela, Bernardo Rincón, Rubén Fontana, sí. Y bueno, lo bueno es que tienen en algunos casos páginas donde ustedes pueden ver los trabajos, ¿ok? Les redirige a otras páginas. Por eso la intención con este enlace, ¿ok? Y bueno, ven todos los elementos o las cosas que han hecho con respecto a esto, ¿ok? En cuanto a la otra, que es disgraficolatinoamericano.com, también pues allí nos dicen algunos diseñadores latinoamericanos, ¿ok? Raúl Treviño, por ejemplo, que bueno, por lo general pues se basan en mexicanos, pero también hay otros diseñadores de Perú, también de Ecuador, etcétera. Entonces pueden ir revisando. Por supuesto, ustedes pueden ir, si tienen algún diseñador conocido que no esté aquí, por supuesto lo van a escoger si lo quieren hacer de esa manera, pero preferiblemente que sea latinoamericano, ¿ok? Entonces ustedes pueden ir buscando, es más, pues ellos también tienen su Instagram y demás, donde están colocando casi que diarios sus trabajos, ¿ok? Ajá. Aquí 20 diseñadores, esta vez es un blog, después pues también nos mencionan otros diseñadores más, para que no haya problema de que no encuentro diseñador, sí. Entonces, pues también nos dicen qué es lo que han hecho, a través que se han desempeñado. Entonces aquí tienen 20 también para escoger y les habla un poco de qué han hecho y pues lo pueden seguir buscando en la medida que ustedes pues vayan haciendo esa búsqueda que debe hacer, que ya les dije en un principio del semestre. Los diseñadores pues nosotros también somos investigadores, entonces primero se hace una búsqueda y luego pues tomamos elementos de esa búsqueda que sean de relevancia para el diseño, ¿ok? Entonces, pues también son buenas páginas para revisar y de allí pues ustedes ubicarán más elementos. Fíjense que pues también intencionalmente aquí aparecen los sitios oficiales de estos diseñadores. Bien, por acá un poco quizás más de lo mismo, pero aquí les quise colocar para recordar, por supuesto, los objetivos del primer corte, segundo corte, de lo que son diseño de carteles, diseño de afiches. Que no se olvide lo aprendido, ¿ok? Entonces, aquí es más sobre la parte publicitaria. Entonces, pues tomen ciertos tips respecto de eso, de la elaboración, de cuáles son los formatos, los elementos y técnicas para el diseño del cartel, etcétera, etcétera, la tipografía. Hay ciertos elementos, me gustó porque hay pues algunas referencias también que no habíamos visto.
o bueno, no les había enseñado anteriormente. Entonces, fíjense, pues, digamos, los elementos que están allí, hay un poco de análisis, hagan un poco de análisis, de verificación, de ejes de simetría, de ejes de equilibrio, la composición, la diagramación, ¿ok? Entonces, esa es la idea, un poco para refrescar. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que diseñar nuevamente una ficha o un cartel. Entonces, en la actividad que debemos presentar, ya recordándoles que una primera actividad pues es el foro de diseñadores, tu participación es importante, ya han participado varios. Recuerden que preferiblemente atender a este foro antes del 10 de julio, ¿ok? ¿Y qué deben hacer? Les recomendé también descargar, pues, y leer bien las dos actividades, porque las tres actividades tienen relación. Entonces, la idea es, por supuesto, tener bien consolidado el contenido, revisar las actividades que se vienen, que deben entregarse ya prácticamente este mes, antes del cierre del mes, porque terminamos pues semestre, y participar activamente en el foro, ¿ok? En el foro de diseñadores con 5 participaciones de distintas maneras, ya sea que cuando ya cuelgue los webinars acá, que ya, por cierto, ya está el 9º allí, ya está la sesión grabada. Ustedes pueden ir al canal y comentar algo y hacen captura de eso y lo pueden colocar aquí en el foro. Es una manera de participación, ¿ok? En el foro de diseñadores. Otra manera es que ustedes hagan aportes en cuanto a videos, de repente a audios relacionados con lo que son diseño de carteles, afiches, las memorias descriptivas. Sí, fíjense que, bueno, yo les decía que yo encontré este video de referencia de una estructura de memoria descriptiva para el diseño, que no tiene nada que ver con lo que es diseño gráfico, sí, pero si ustedes pueden o logran encontrar un video referido a memorias descriptivas que tenga que ver con diseño gráfico, pues por supuesto, bienvenido es, porque eso sería un aporte bastante interesante y muy bueno para la cátedra de taller, ¿ok? Entonces, pues lo dejan allí, comentan, pueden comentar, hacer comentarios a sus compañeros de lo que han publicado también, con contenido de valor, por supuesto, hacer complemento, ¿sí? Así que no, de repente, pues un comentario así como que, ay, qué bien lo que haces y hasta ahí quedó, pues no es tan relevante. Ahora, si ustedes colocan mayor contenido, pues ese contenido les va a valer por lo menos un punto. Recuerde que son 5 puntos. Entonces, de esas maneras pueden ustedes ir participando, son 5 participaciones y bueno, yo voy revisando y voy colocándoles la nota allí y algún comentario también de su participación, ¿ok? A veces agradeciéndoles por haber participado, de haber dejado ese aporte, y bueno, y ustedes colaboran allí. Ese foro de diseñadores, este foro de diseño de carteles, que ya lo voy a explicar, van a sumar 20 puntos, es decir, 5 por acá en el foro de diseñadores, el diseño de carteles y afiches en honor al diseño latinoamericano, 15 puntos. No se me aflijan, ¿por qué 15 puntos? Bueno, porque realmente pues el objetivo, como les leí anteriormente en el libro, pues es realizar memorias descriptivas del diseño, ¿ok? Ese es el que tiene quizás mayor peso. Pero si no diseñamos, no podemos hacer la memoria descriptiva. Entonces, por eso todas estas actividades tienen relación. Y foro de diseñadores y diseño de carteles y afiches, pues eso suman 20% del tercer corte. Y la otra actividad, el otro 20%. ¿Ok? Entonces, diseño de carteles y afiches en honor al diseño latinoamericano. Aquí ustedes, el tema es, y se los impuse, porque siento que debemos hacer honor a este tema. Entonces, diseño de cartel formativo o de un afiche informativo, ¿ok? Escogen un cartel o hacer un cartel formativo o hacer un afiche informativo.
Esas son las dos, lo que pueden escoger. El tema, diseñadores latinoamericanos, ¿ok? Entonces, dice acá, el estudiante de taller de diseño 2 tendrá la oportunidad de escoger entre diseñar cartel formativo o una ficha informativo para dar a conocer la obra de algún diseñador latinoamericano de conocida trayectoria y de su preferencia, ¿ok? Entonces, no les estoy imponiendo el diseñador, sino que ustedes lo van a escoger. Claro, obviamente la limitante es diseñadores latinoamericanos, o sea, tiene que ser de este continente latino. Para ello, ustedes disponen del libro de la unidad 3, que ya fue explicado, una selección de varios enlaces donde están los diseñadores latinoamericanos. También está la revista digital de diseñadores venezolanos, que eso pues hablaremos, porque no va a dar chance, la otra semana con el otro webinar sobre los diseñadores venezolanos. Pero también, como les digo, pues lo pueden ustedes revisar y escoger, ir escogiendo, porque realmente tenemos buenos diseñadores, ¿ok? Y bueno, esto ayudará, fíjense que les he colocado allí, al proceso de búsqueda de información para elaborar conceptos de diseño. Bien, entonces, dice acá, dicha actividad, dicha información también les servirá para complementar el desarrollo de la memoria descriptiva. Es decir, esa búsqueda, todo lo que hagan no va a ser desechado. Más bien, es un plus para la memoria descriptiva. Bien. El elemento gráfico que escojan, ya sea diseño o el afiche del cartel, ¿sí? Deberá desarrollarse con técnicas manuales que podrá ser intervenido. La idea es que ustedes puedan manejar técnicas manuales. Sí, les estoy exigiendo técnica manual desde un principio. ¿Por qué? Porque quiero ver bocetos. Ustedes no hacen bocetos, o la mayoría no me hace bocetos. Entonces quiero ver esa destreza que ustedes tienen a partir de la técnica manual y bueno, lo que después ustedes deseen lo llevan al digital. Entonces, ¿qué podrá ser intervenido luego digitalmente? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden seguir trabajando con técnica manual y de repente meten algo de la parte digital. Le decía en algún foro, creo que fue ayer que contesté, que me preguntaban que, bueno, para solventar la parte digital, voy a hacer la tipografía allí. Pues, fíjese, me gustaría, sí, que la tipografía pues también la desarrollaran en el tema de técnica manual y que luego digitalmente, así como hacen la parte de los gráficos, de las ilustraciones, etcétera, pues que ese diseño de tipografía pues también sea un estudio geométrico, que sea de su parte, que esté integrada dentro de lo que sería el diseño de cartel o el diseño de afiche, lo que vayan a hacer, pero que también no lo dejen como para que, bueno, como ya existen fuentes tipográficas, pues yo le pongo la tipografía. O sea, no es la idea. Realmente ustedes deben hacer todo. Sí, no solamente colocar la tipografía y ya resolví con un sans serif. Y yo, ay, qué triste. Entonces, la idea es que ustedes tomen todos esos elementos del diseño, del afiche, de cartel, lo que lleva, y la verdad es que quiero que sean lo más creativos y que aporten toda su energía a nivel del diseño en este ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a mostrar después, ustedes lo van a colgar en la web, entonces es bueno que quede público y sea evidente y que estamos diseñando bien, que no solamente que, por ejemplo, estemos, por supuesto, tomando en cuenta diseñadores latinoamericanos, pero que también vean nuestro trabajo, ¿no? O sea, también, digamos que taller de diseño de aquí de San Cristóbal o bueno, nosotros tenemos diversos estudiantes de Venezuela. Sí, entonces, bueno, que vean sus diseños, ¿por qué no? Entonces, salgan digamos, de la caja, como dicen, y pues diseñamos todo. Sí, no sé si están de acuerdo conmigo, ojalá que sí, pero eso es lo que yo espero de este taller de diseño. Ok, dice acá digitalmente, es decir,
Fíjense, es decir, pudiéndose producir finalmente el elemento gráfico con técnica mixta o simplemente técnica manual. Ustedes deciden, ¿ok? Si este último fuese el caso, el estudiante diseñador tomará en cuenta una buena fotografía. Allí, fíjense, cuando estamos hablando de buena fotografía y subirlo al foro, pues ya estamos hablando de técnica digital sin querer, ¿ok? Entonces, pues allí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera, cuando ya tomamos la fotografía, debemos por lo menos tener la consideración de revisarla bien, si se ve bien, si tiene buen enfoque, etcétera, en algún programa, y luego lo subimos, porque igual la vamos a tener que editar para que pueda subirse, porque recuerden que ese formato del cartel o del afiche tiene que estar en JPG, en PNG, o sea, es una imagen, y lo colocan en el foro, ¿ok? No lo van a adjuntar, sino que lo van a colocar en el foro para que se vea como una imagen, ¿sí? Entonces, dice, notas importantes, información que no se colocará en este foro, pero sí en la última actividad. Es decir, solamente ustedes van a colocar en este foro el afiche o el cartel, ¿sí? El proceso de diseño para este momento, para esta actividad no va a importar, pero sí va a importar para la memoria descriptiva, ¿ok? Es decir, no lo van a desechar, está todo lo que hicieron, etcétera. Entonces, yo estoy recomendando aquí guardar todas las ideas previas, durante y finales del diseño. Tomar buenas fotografías durante su proceso de elaboración, o sea, ustedes van de repente diseñando, le dicen a su mamá, a su hermano, o a alguien que esté por allá cercano, novio, novia, etcétera, que les tome fotos ustedes diseñando, que eso les va a servir para la parte del proceso de elaboración, ¿ok? Hacen capturas, etcétera. Entonces, van guardando todo eso para referencias de diseño, también la búsqueda de bibliografía, cuáles fueron las que encontraron, ¿por qué? La búsqueda de bibliografía, porque en la memoria descriptiva debe colocarse referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, todo eso lo van a guardar, por eso les he colocado acá una vez terminado su diseño final de afiche, de afiche informativo, cartel informativo. Ajá, sus ideas iniciales, el cartel o del afiche, la recomendación, las ideas iniciales, preferible hacer, como les digo, bocetos, por eso insisto que hagan bocetos, al menos unos 6, 2 minutos para cada boceto, cartel, sí, no importa los detalles, no se debe ser repetitivo, es decir, deben cambiar de idea, ¿sí? Cambiar, variar, de que esos bocetos, esas propuestas que están saliendo a nivel de ideas primarias, entonces no se repitan, de repente des una vuelta y bueno, voy a hacer esto a ver qué tal sale. Crean, siguen adelante, llenan la página de esos dibujos de bocetos. Me han preguntado en este caso, profe, ¿yo puedo hacerlo en diferentes hojas? Claro, ustedes lo pueden hacer en diferentes hojas y luego lo que hacen es capturas o fotografías de esos bocetos y lo colocan en una sola, porque lo que interesa es que ustedes desarrollaron ideas. ¿Por qué? Porque de esos bocetos ustedes van a, de repente a lo mejor es el primero que ustedes deciden, no, este me quedó mejor, y ustedes pues para el otro, en el otro momento que ya están haciendo la maquetación, pues ya están desarrollando lo mejor. O dentro de esos 6 bocetos, ¿por qué no? También hay serie de ideas que ustedes toman de cada uno y bueno, desarrollan uno último. Eso también pasa. Entonces, por eso es que quiero que ustedes desarrollen 6 bocetos. Estos recursos tendrán uso muy útil e importante en el contenido de la memoria descriptiva de diseño de carteles, que es la última actividad, a carteles y afiches, ¿ok? Entonces aquí está el enlace, participan en ese foro y lo colocan aquí. ¿Qué pueden colocar? Aquí, esto es importante, inserta la imagen del afiche de cartel, aquí de 500 px, que es un buen tamaño. Ya les enseñé cómo. Si no saben cómo, me preguntan en el foro y yo pues nuevamente comparto ese tutorial que está por allí. Coloca en el cuadro de texto la descripción de tu diseñador. Es decir, ustedes simplemente van a colocar a diseñador que elegiste. El B, el concepto generador de su diseño. Más nada. C, aspectos de diseño de relevancia.
pueden hacer un listado, pueden hacer un listado de qué aspectos tomaron y la técnica de expresión utilizada para su diseño. Allí colocan simplemente eso, ¿ok? No debe ser muy largo, la idea es que pues defina eso, lo pueden hacer hasta en un cuadro comparativo de lo que hicieron allí y colocan su afiche o su cartel, ¿ok? Deben decirme si es un afiche informativo, si es un afiche formativo, allí lo pueden hacer. Sí, entonces, preguntas en este momento, dejo de compartir ya para finalizar. No sé si Estefanía va a hacer alguna pregunta. Ok, entonces, fíjense lo que están el día de hoy. Entonces, para el próximo webinar, nos queda hablar sobre diseñadores venezolanos. Explicaré, porque no da chance, la tercera actividad. Recordar que hasta el 10, es decir, hasta el sábado, es recomendado que participen en el foro, ¿ok? De diseñadores, con todas sus inquietudes, comentarios de valor que tengan que hacer. Ok, gracias Estefanía. Estefanía comenta que ninguna profe por el momento, ok, menos mal. Y bueno, que nos queda ya prácticamente, pues, estamos a 8, como les dije, pero ya prácticamente pues tenemos que trabajar duro este mes, antes de que se termine el mes, ¿ok? Fíjense que todas las actividades pues van a tener relación y es un continuum y pues todo lo que hagan en esto del diseño de afiches o de cartel, pues fíjense que les va a servir para eso. Entonces la otra semana explicaremos cómo vamos a estructurar esa memoria descriptiva que debemos entregar para taller de diseño gráfico. Entonces, no siendo más por el día de hoy, muchas gracias por su participación. Recuerden participar también pues en el canal de YouTube, donde subo estos videos, estos webinars. Y bueno, es que también les va a servir a ustedes para la participación en el foro, ¿ok? Una vez que participen allí, pues agarran su captura de participación y lo colocan en el foro. Por favor, comentario de valor, ¿ok? No cualquier cosa así superflua, sino que sea un comentario de valor. Ok, bueno, gracias Paola, gracias Estefanía, también a ustedes por participar y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.